el Hospital Universitario de Caracas y en la Clínica Tías en Caracas, evidentemente. Soy profesora de la Universidad Central de Venezuela y hoy vengo a hablarles un poquito acerca de PrEP y de PEP como método preventivo para el VIH. Comenzamos. Ok. ¿Qué es la PrEP o el PrEP? Significa profilaxis, preposición, y son una serie de alternativas farmacológicas que podemos utilizar para prevenir la infección por VIH. Les explico. Hay PrEP oral, PrEP inyectable, PrEP como dispositivos subcutáneos que se hacen o se han fabricado en el mundo con tratamiento contraceptivo, es decir, para mujeres idealmente. Y tenemos inyectables de larga duración, que son aquellos que son cada 2 meses, y uno nuevo que está ya dándonos una esperanza excelente que se inyectaría cada 6 meses. Continuamos. ¿Cuándo es adecuado hacer uso de la PrEP? Bueno, primero tienen que saber que es para personas o pacientes que sean VIH negativo, es decir, que no tengan el virus de inmunodeficiencia humana en su cuerpo, ¿sí? Hay grupos de riesgo, ¿sí? Hay personas que son las que más deberían utilizar PrEP y estas son si la persona se administra drogas inyectables, ¿verdad? O incluso drogas inhaladas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las personas que utilizan drogas recreativas tienen eventos o relaciones sexuales de riesgo que en ocasiones no recuerdan, no llegan a recordar. Si el individuo ha tenido relaciones sexuales vaginales o anales en los últimos 6 meses con varias parejas, y si ha sido recetado con tratamiento posexposición de forma constante o en más de una oportunidad. Pero en general, quiero decirles hoy que todas las personas somos candidatos a utilizar PrEP, incluso las amas de casa que solamente tengan una pareja sexual, es decir, su esposo. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay personas que a pesar de que nosotros seamos exclusivos con nuestras parejas, ellos no son exclusivos con nosotros, ¿sí? Es decir, que todos somos vulnerables a la infección por VIH. Bueno, las personas jóvenes pueden tomar PrEP. Bueno, les voy a decir que generalmente son las personas jóvenes las que toman PrEP en el mundo. En España, por ejemplo, la gente tiene 10, 15 años utilizando PrEP, ¿sí? El uso de PrEP está aprobado para los adolescentes, ¿ok? Que no tengan VIH y que pesen al menos más de 35 kilos. ¿Es seguro y tiene efectos secundarios? Pues la verdad es que es muy seguro el PrEP. Es sumamente seguro. Prácticamente no tiene efectos adversos y los efectos adversos que tiene no son mayores, es decir, que no tienen una importancia tan, o sea, que no hay una contraindicación real para el PrEP. El PrEP que disponemos aquí en Venezuela, que es vía oral y que es tenofovir con intricitabina, por lo general se pudiese contraindicar solamente en 2 situaciones. Cuando las personas tengan insuficiencia renal, es decir, que estén en terapia dialítica o que vayan en vía a ello, o aquellas personas que tengan hipersensibilidad o alergia a alguno de estos 2 fármacos. ¿Puede producir efectos secundarios? Sí. Por lo general les voy a dar un tip. El hambre dolorosa es una de ellas. ¿Ok? ¿Cómo es eso de hambre dolorosa? Los pacientes ayunan, toman PrEP y sienten que se van a morir del hambre. Por eso hay cefalea, hay náuseas. ¿Ok? Puede haber mucho dolor de estómago y fatiga, pero en general eso se resuelve ingiriendo un poco de calorías. Continuamos. ¿Cómo puedo comenzar la PrEP? Bueno, lo primero que tienen que saber es que ustedes
que alguno de ustedes esté dispuesto o necesite o quiera, a pesar de no considerar estar dentro de un grupo de riesgo, iniciar PrEP, puede hacerlo libremente, pero la recomendación es que lo haga bajo la indicación médica. La PrEP tiene un efecto 99 al 100% si se hace como lo indica el médico infectólogo. Debemos ser médicos infectólogos y esto tiene una razón, muchachos. La razón es que nosotros somos los médicos que manejamos los fármacos antirretrovirales y que estos son utilizados no solamente para VIH, sino también para hepatitis B y C. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos experiencia con esto y es muy importante para hacer las indicaciones, para ver cómo le conviene, porque un mismo puede ser administrado de varias formas dependiendo de las conductas de la persona en la que se lo vayamos a indicar. Lo primero, cuando vamos a indicar PrEP, es pedirle al paciente o a la paciente o a la persona que acude la prueba de VIH y asegurarnos de que esté negativa. Y que esa prueba de VIH esté realizada después, o sea, que no tenga más de 15 días esa persona, o menos de 15 días esa persona, de haber tenido una relación sexual de riesgo. Porque si tiene menos de ese tiempo, entonces nosotros tendríamos que plantear la utilización de tratamiento posexposición y no de preexposición. ¿Ok? Otra cosita. Bueno, siempre que se tome PrEP, ustedes les voy a explicar cómo es el protocolo. Primera visita, hacemos los exámenes, decidimos la iniciación de PrEP. Segunda visita a los 3 meses. Tercera visita al año, ¿ok? Con el médico infectólogo. Continuamos. Tipos de PrEP. Bueno, ya les estaba comentando que tenemos PrEP vía oral, tenemos PrEP inyectables y tenemos PrEP inyectables que duran más o menos en el tiempo, ¿no? Truvada es un término, a ver, Truvada es el mismo fármaco que les mencionaba ahorita de tenofovir con entricitabina. Lo que pasa es que Truvada es una marca comercial. La que tenemos aquí disponible en Venezuela, en todos los farmatodos de Venezuela, y no es por hacerle propaganda ni a la línea Farmatodo, ni a Previr M, que es como se llama el fármaco, sino para decirles, ¿ok? ¿Cuál es el que está disponible en Venezuela? Porque muchas personas me dicen, doctora, no hay PrEP en Venezuela, lo busco a través de la página de Farmatodo, coloco la palabra PrEP y no me aparece. Bueno, no te va a aparecer con ese nombre, te va a aparecer con el nombre de Previr M, ¿ok? Truvada es un medicamento que viene siendo tenofovir con entricitabina, es una pastilla y podemos tomarlo de dos formas. Podemos tomarlo de forma continua, ¿ok? Es decir, todos los días, durante todo el año, los años que tengamos y que necesitemos o que requiramos PrEP, y o on demand, como lo llaman los ingleses. On demand es cuando nosotros decidimos planificar las relaciones sexuales. Muchos de ustedes son universitarios y tal vez pudiesen hacer eso si es que no viven con una pareja actualmente. Cuando viven con una pareja, recomienden siempre que sea precontinuo, porque hacerlo on demand es muy difícil cuando uno vive con una persona. Pero les digo cómo es on demand. On demand, uno planifica el día de la relación sexual, es decir, para el 26, supónganse, el día jueves que viene. Entonces uno le indica al paciente que tome 2 tabletas de Previren, Truvada o como se llame el medicamento el día antes, es decir, el 25, que tome una tableta el día de la relación sexual de riesgo y que tome otra tableta el día después, es decir, serían 3 días tomando el tratamiento, ¿sí? Espero que esto se entienda. Descovy, bueno, primero quiero que sepan que todos estos fármacos se utilizan es para personas que no tengan VIH, ¿ok? Sino que quieran prevenir. Están los medicamentos que son inyectables, como cabotegravir y pilvirina, que se conoce como Cabenuva, que es un fármaco que utilizamos cada 2 meses y nos da la protección cada 2 meses de no adquirir la infección por VIH. Pero hay una pregunta que no está escrita aquí, que ustedes probablemente se están haciendo. Doctora,
Si el medicamento me protege, ¿a partir de cuándo me protege? El medicamento te protege a partir de los 10 días. ¿Por qué se lo digo? Porque ustedes son universitarios y probablemente ya manejen los términos de, por ejemplo, la contracepción. Usualmente los ginecólogos nos dicen que es a partir del segundo ciclo. En el caso de PrEP, tiene que el paciente tener 10 días de haberse inyectado o de haber empezado a tomar la pastilla. Si es continuo, si es interrumpido o on demand, como les dije anteriormente, enseguida te empieza a proteger. Es un misterio de la ciencia a la que yo tampoco sé muy bien por qué es así, ¿no? Tenemos otros medicamentos como es el Lenacapavir, que es un medicamento que se coloca como inyectable cada 6 meses. Ya fue aprobado por la FDA, por la Asociación Europea de Fármacos y Drogas. Y este es un medicamento que todavía no hemos logrado la liberación de la patente, por lo cual sigue siendo muy costoso y no hemos podido masificarlo aún, pero la liberación de la patente viene, ¿ok? Como con todos los fármacos antirretrovirales ha venido desde antes. Desde el 2003 se hizo la liberación de la patente de los medicamentos antirretrovirales gracias al gobierno del presidente George Bush de los Estados Unidos. ¿Okay? Él firmó esta orden y gracias a esto millones de personas en todo el mundo tienen el acceso de fármacos antirretrovirales, incluyendo los países africanos y nuestros países que son de bajos ingresos. Continuamos. Bueno, fíjense, aquí yo me adelanté. Aquí yo me adelanté. Profilaxis, preposición, tipos de PrEP. Tenemos entricitabina y tenofovir. Hay algo que les quiero decir del tenofovir porque el tenofovir por allí está siendo como muy satanizado. No, que daña los riñones, que produce cáncer. No, chicos, no, no quiero que piensen eso. El tratamiento antirretroviral de ninguna forma produce cáncer, ¿sí? Número uno. Número dos, el tenofovir es un medicamento que tenemos que utilizar no con extremo cuidado, porque como les dije, las personas que solicitan PrEP por lo general son personas muy jóvenes sin enfermedades de base. Pero cuando ya es una persona un poquito más avanzada, porque yo lo tengo como referencia en mi consulta, de 60, de 50 o mayor de 40 años, nosotros tenemos que estar pendientes de la función renal y de solicitar algo que se llama desintometría ósea. Porque el tenofovir, el fumarato de disopropilo de tenofovir puede producir aumento de la pérdida de calcio y favorecer las insuficiencias renales. ¿Ok? Pero con el tiempo. Con el tiempo. Esto quiero que se aclare muy bien. Entonces, ¿qué hizo la ciencia? La ciencia sencillamente le hizo un cambio alostérico a la molécula y constituyó lo que es el tenofovir a la anfenamida, ¿sí? Que lo conocemos nosotros los infectólogos como TAF. Y este medicamento no produce desmineralización ósea ni afectación renal. Entonces, lo utilizamos con facilidad en este tipo de pacientes. Cabotegravir rilpivirina, que es el medicamento que les dije que era inyectable, básicamente no tiene ninguna contraindicación y cero efectos adversos. Lo único que les voy a decir es que estos nuevos fármacos antirretrovirales provocan hambre y los pacientes pueden aumentar un poco de peso. Y esto es completamente normal y deseable, ¿sí? La PrEP diaria y la PrEP por demanda. Bueno, yo creo que ya me adelanté y se los expliqué. Sin embargo, se los vuelvo a recalcar. PrEP diaria es continua, ¿ok? Que es la que yo indico con mayor énfasis. Porque si uno hace un hábito todos los días, no se te va a olvidar. A veces es complicado la on demand porque pudiese ser que hay una pareja que de pronto, ustedes que estudian medicina en la Universidad de Los Llanos, entonces ustedes están en Guárico y tienen a su pareja, a su novio o como lo queramos llamar, en Caracas. Entonces él va a viajar un fin de semana o una semana y se va a quedar con ustedes. Es planificada la relación sexual, pero va a durar más de un día, probablemente. O sea, ustedes pueden durar una semana teniendo relaciones sexuales. Entonces, el PrEP on demand no funciona mucho aquí porque tendría que ser un solo día para que no funcionen los 3 días que anteriormente les había explicado. ¿Sí? Entonces, on demand tiene como que esa línea delicada de que tenemos que estar muy pendientes y que tenemos que asegurarnos que sea un solo día para poder cumplir 3 días de tratamiento. ¿Sí? Continuamos.
Bueno, fíjense algo importante, ¿no? La eficacia del PrEP. La eficacia del PrEP es mayor cuando es continua que cuando es por demanda, precisamente por esos detalles que les acabo de explicar ahorita. Planificar y que sea un solo día a veces es muy difícil, ¿no? Pero la PrEP on demand tiene sus ventajas también. Es efectivo para cualquier tipo de sexo, es verdad. Los dos, ¿ok? Los dos. El PrEP on demand lo utilizamos básicamente solo con Truvada, que es Tenofovir con entricitabina, ¿no? Para no envolverlos con las marcas comerciales, ¿sí? El PrEP diario se toma todos los días y la PrEP on demand, como le he dicho, antes, día de la relación sexual de riesgo y después, ¿ok? Planear, bueno, no, todos los días lo podemos tomar a la misma hora o casi a la misma hora. Los fármacos antirretrovirales no tienen ese rollo que tienen los anticonceptivos. Por ejemplo, los anticonceptivos, cuando uno pierde las mini píldoras, que es lo que más se toma a nivel nacional y en todos lados, cuando se toma, tiene que ser el mismo, o sea, a la misma hora, o no puede haber una diferencia más de 6 horas. Con el tratamiento antirretroviral sí puede haber una diferencia mayor, hasta de 12 horas si estamos tomando PrEP. ¿Ok? Exacto. Bueno, con la de demanda debemos tomar la primera dosis 24 horas antes de la relación sexual de riesgo o 2 horas antes. Por ejemplo, me enteré hoy que mi novio llega de Caracas, entonces yo voy a iniciar, me tomo mi PrEP, ¿ok? 2 horas antes de que el hombre llegue y luego después de la relación sexual de riesgo, porque a veces hay muchas confusiones cuando, por ejemplo, la cosa va a suceder en plena madrugada, o sea, va a llegar a las 12 de la noche, entonces yo me la tomo a las 10 y espero, ¿verdad? Tenemos la relación sexual, todo lo que sea, y espero al día siguiente, es decir, el domingo en la mañana normal, y me tomo la segunda dosis que es doble, ¿ok? Fíjate que hay algo muy importante que yo les quería decir, ¿no? Lo primero, con el PrEP por demanda no puede faltar ni una dosis, porque se pierde la efectividad. Se pierde, se pierde. ¿Okay? Es como que si no estuviéramos haciendo nada. En cambio, con el PrEP diario, nosotros pudiéramos de pronto perderla y al día siguiente tomarnos el doble de la dosis y no pasa nada. ¿Sí? Aunque se debe tratar de no omitir nunca una dosis. Entonces, lo que hacemos es que duplicamos la dosis al día siguiente. Los efectos secundarios, pues ya los hemos hablado, aunque de todas formas les digo, muchachos, por experiencia, que prácticamente no hay ningún efecto adverso, siempre y cuando la gente se la tome con la comida, porque les dije que lo que puede ocasionar es un hambre dolorosa, como una sensación de hipoglicemia o de azúcar baja, que el paciente se pone sudoroso, etcétera, etcétera, sobre todo si se la toma sin haber comido nada y sin haber tomado líquidos durante el día, ¿ok? Manden a hidratar bien a los pacientes, manden a que tengan un buen desayuno y que se lo tomen con el desayuno, ¿sí? Vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta o comentario, ustedes me las pueden ir haciendo para que no se les olvide, porque a veces se pierde la continuidad. Entonces se nos olvida cuándo vamos a hacer las preguntas, ¿ok? Entonces, fíjense algo. Podemos hacerlo como está aquí, por demanda, ¿ok? Vamos a tener relaciones sexuales el día miércoles. Entonces, el día martes tomamos el doble de la dosis y luego el miércoles tomamos una dosis, es decir, una sola tableta, y el jueves tomamos una dosis, ¿sí? Si, por ejemplo, vamos a tener relaciones sexuales más de un día y estamos en PrEP por demanda o on demand, entonces lo que podemos hacer es tomar 2 tabletas el día antes a las relaciones sexuales y luego continuar una tableta durante, por ejemplo, un fin de semana. Si ustedes van a tener un fin de semana con su pareja, ustedes pueden hacerlo de esta forma, ¿sí? Y el PrEP, entonces, por demanda duraría 5 días en vez de 3, ¿ok? Avísame si esto no se entiende, si hay algo que de pronto esté confundido, pero vamos a continuar. Ok. ¿Quién puede usar PrEP por demanda? Bueno, como les dije anteriormente, lo que pasa es que a veces las guías nos establecen como que seamos más pragmáticos, pero todo el mundo puede utilizar PrEP por demanda.
pero hay grupos de riesgo. ¿Quiénes son? Hombres que tienen sexo con hombres, cisgénero que tienen relaciones sexuales con regularidad y que estas relaciones sexuales pues pueden ser con varias parejas sexuales o cuando no son con parejas sexuales fijas. ¿Quién no debería utilizar PrEP por demanda? Personas que tienen sexo vaginal constante con, como por ejemplo las trabajadoras sexuales. Las trabajadoras sexuales se les recomienda utilizar PrEP continuo, ¿ok? Continuamos. Ok, bueno, yo les quería hablar acerca del anillo vaginal con dapivirina porque es muy importante, ¿no? Yo creo que la idea de esta clase o la idea de esta reunión del día de hoy es que nosotros podamos hablar de lo nuevo, de lo diferente, de qué les puede ofrecer un médico infectólogo, especialista en VIH a las personas y ustedes como estudiantes de medicina, que sea distinto, porque tal vez Truvada y Previren ya esté como que, bueno, eso ya lo sabemos. Muy probablemente ya ustedes lo sepan hasta mejor que yo, ¿sí? Pero el anillo vaginal con dapivirina es una ventaja que protege a la mujer durante 28 días. No sé si ustedes recuerdan, hay anticonceptivos que también son anillos vaginales y que se colocan vaginal, intravaginal profundo y que protegen a la mujer durante todo un ciclo. ¿Ok? Este es un fármaco antirretroviral que es un análogo no nucleósido y que favorece a la inhibición o que no se haga la transmisión de VIH hacia la mujer. Hay algo que les quiero decir aquí como un inciso. Las mujeres somos más las receptoras y transmisoras del virus. Por eso es que nosotros en nuestra población vemos que hay más hombres con VIH que mujeres. Y eso es una realidad de la cual tenemos que hablar. Ok, esto sí es un PrEP continuo, ¿sí? Esto no es un PrEP que nosotros podemos utilizar on demand, o sea, me coloco el anillo y me lo quito, no. Tiene que ser un PrEP que nos dure los 28 días, ¿sí? Inmediatamente después de terminar esos 28 días colocaríamos otro anillo vaginal. No lo tenemos disponible todavía actualmente aquí en Venezuela y eso es importante decírselos. Y si necesito dejar de tomar la PrEP, si dejé de tomar la PrEP, ¿cómo comenzaría a tomarla nuevamente? Pues tendrían que volver a hacerse una prueba de VIH antes de tomarla. Y yo no diría solamente una prueba de VIH, sería importante hacer, aparte de una prueba de VIH, las serologías para el resto de las infecciones de transmisión sexual. Porque si ya estamos planificando prevenir el VIH, tenemos que descartar las otras infecciones de transmisión sexual, entre las más comunes, sífilis, que ahorita el aumento a nivel mundial ha sido enorme, hepatitis B, que este PrEP que tenemos aquí en Venezuela, vía oral, nos protege contra hepatitis B y hepatitis C, ¿ok? ¿Puedo dejar de usar condones si tomo PrEP? Bueno, fíjate, esto es una decisión bien importante. Hay muchísimos estudios de New England y de JAMA, que es la revista americana de medicina interna, básicamente, que nos dicen que el PrEP funciona mucho mejor si utilizamos todas las medidas preventivas. ¿Cuáles son todas las medidas preventivas? Abstinencia, que es muy difícil, el uso de preservativos y el PrEP. Entonces yo recomiendo siempre a los pacientes que estén con PrEP tratar de usar el preservativo. Ahora, si no podemos, si no tenemos disponible en el momento y hubo una relación sexual o es inminente que va a ocurrir, nosotros podemos estar con esta persona, ¿verdad? Sin el preservativo, pero bajo ese dogma. Es mayor la efectividad del PrEP si se utiliza con métodos de barrera. Ahora, pudiéramos, si de pronto es una pareja que nosotros regularmente coincidimos, pudiéramos no utilizar el preservativo. ¿Cómo hablo con mi proveedor de atención médica acerca del PrEP? Bueno, y del tratamiento por exposición. Chicos, como se habla cualquier cosa, los adultos hablamos de temas como el sexo de forma natural porque es algo normal. Entonces nosotros nos vamos a reunir con nuestro médico tratante, como les dije, de preferencia infectólogo, aunque no todos los estados del país tienen infectólogos, pero entonces en todo caso sería un médico internista. Así sean adolescentes, tienen que ir con el internista, ¿ok? Y les comentamos acerca de por qué estamos interesados acerca del PrEP. Y tenemos que darle detalles de nuestra vida sexual.
¿sí? Nosotros tenemos que decirle, mire, esta es mi orientación sexual, en este caso pudiera ser homosexual, bisexual, transexual, etcétera, etcétera. O soy una persona cis, es decir, yo que soy una mujer, tengo relaciones sexuales solamente con hombres, soy o no soy trabajador sexual, consumo o no consumo fármacos o drogas alucinógenas o alucinógenas, sean inhaladas o inyectables. Tengo alguna condición de salud, por ejemplo, soy diabético, no soy diabético, etcétera, etcétera, y qué medicamentos adicionalmente tomamos, y tomar en cuenta que en nuestra población venezolana mucha gente toma vitaminas y toma guarapos y toma cositas que no consideran que sean fármacos, pero lo son, y en ocasiones pudieran tener alguna interacción con los medicamentos. Continuamos. La profilaxis posexposición, chicos, la profilaxis posexposición está aprobada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y lo pueden obtener gratuitamente en cualquier centro de salud de su ciudad, ¿sí? Está diseñado más que todo para los trabajadores de la salud, que somos nosotros, cuando tengamos algún accidente laboral. Les voy a hablar de números. Después de haber tenido un accidente laboral con un paciente con SIDA, SIDA, entiéndase, un paciente que no está en tratamiento antirretroviral, lo que lo acaba de iniciar y que tiene altas cargas virales. Es decir, que puede transmitir muy fácilmente el virus. Si es por una agujita, ¿verdad? Una agujita hueca, el riesgo es de 0,03%, es decir, ínfimo. Sin embargo, nosotros debemos acudir a nuestro prestador de salud, que pudiera ser dentro de la misma institución en donde estamos laborándole, y solicitarle, ¿verdad?, el PrEP. Debemos llevar los datos del paciente con el cual tuvimos el evento, ¿cómo se llama? El accidente laboral, para que este médico lo coloque, porque nosotros llenamos una planilla especial para darles a ustedes PEP, ¿ok? Debe tomarse dentro de las 72 a 96 horas después de haber tenido el evento de riesgo con cualquier paciente, pero también se puede solicitar tratamiento posexposición o PEP cuando hemos tenido algún evento sexual de riesgo, o por ejemplo en el caso de una persona vulnerada. Entiéndase, una persona vulnerada es aquella que ha sido víctima de un abuso sexual, sea hombre o sea mujer. Está indicado iniciar PEP inmediatamente, y pues, todos los prestadores de salud a nivel público se los podemos indicar y es completamente gratuito estos medicamentos para ellos. Continuamos. Bueno, fíjense que hay que ver si el paciente es candidato o no a PEP, porque en muchas ocasiones a mí me vienen los pacientes y las personas, incluso otros médicos. Yo tengo un jefe que el doctor sabe muchísimo de VIH, tiene toda su vida dedicada a tratar pacientes con VIH y pues evidentemente también a las profilaxis y todo lo que involucra. Y él siempre dice, bueno, a veces hay eventos que no son realmente de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, hay pacientes que pudieron o personas que pudieron pensar que estuvieron expuestos, pero no lo estuvieron, ¿ok? Como que tomaron del mismo vaso. Ustedes van a decir, pero en serio, ¿la gente sigue pensando eso? Sí, la gente sigue pensando eso, y son médicos, y en ocasiones son médicos que tienen más de un posgrado encima y uno se los tiene que explicar, ¿sí? ¿Pudo haber estado expuesto al VIH? Por ejemplo, si se rompió el condón, esto es un paciente o una persona que tiene indicación de PEP. Compartió jeringas con personas que consumen drogas, este es un paciente que requiere PEP. Una agresión sexual, como les establecía, los pacientes vulnerados totalmente. ¿Cuál es la eficacia del PrEP posexposición, del PEP, o sea, del tratamiento posexposición? Del 85 al 99%. ¿Ok? Y se debería tomar una vez al día, lo que tenemos ahorita se toma una vez al día, o sea que es muy sencillo, durante 28 días, independientemente de que, por ejemplo, porque a veces hay esa duda, a veces hay la duda de que, doctora, yo tuve un accidente laboral o fui vulnerada por una persona y no sabía cuál era su estado serológico y ya sé que no tiene VIH, entonces voy a detener el PEP. No, no se detiene el PEP. Es decir, se toma los 28 días continuos, independientemente que lleguemos a descubrir que la persona no tiene VIH. La persona con la que tuvimos el accidente laboral
o la relación sexual de riesgo, o aquella persona no. O sea, independientemente de todo, se toma por 28 días, ¿sí? ¿Cuándo debería tomar PEP? Bueno, se debería tomar idealmente dentro de las primeras 72 horas después del evento de riesgo, que puede ser sexual o un accidente laboral, como conocemos nosotros, y mientras más pronto se tome, mejor. Ahora, chicos, sin embargo, podemos esperar hasta 96 horas para iniciar el PEP, ¿ok? ¿Tiene algún efecto secundario? Los efectos secundarios pues ya los hemos hablado porque son básicamente los mismos fármacos: hambre dolorosa, cefalea, malestar general y un poquito de fatiga. Esto todo se resuelve aumentando la ingesta de calorías mientras estemos con PEP. No es como en el pasado. Ustedes probablemente se deben estar preguntando, pero yo tengo una hermana que es médico, tuvo un accidente laboral y me dijo que le dio de todo, tuvo hasta alucinaciones. Eso era con los PrEP, los tratamientos post-exposición antiguos. Los que tenemos hoy en día no. Los que tenemos disponibles hoy en día prácticamente no tienen ningún efecto adverso. ¿Okay? Y la PEP se debe utilizar solo en situaciones de emergencia. No se debe acostumbrar a tomarlo y a tomarlo. Si eres una persona que tiene muchos eventos de riesgo, tienes que considerar tomar PrEP, que ya lo discutimos. Lenacapavir, bueno, nueva opción para la profilaxis preexposición. Lenacapavir es un inhibidor de la cápside, ¿ok? Es un nuevo fármaco antirretroviral, es un inhibidor de la cápside, ¿ok? Y actúa en 2 fases del ciclo viral. Actúa en 2 fases, es muy interesante, es un medicamento wow, que a mí me encanta y me impacta. Se ha demostrado a través de estudios clínicos que tiene efectividad del 100% para evitar la transmisibilidad de VIH. ¿Ok? El 100%. El primer ensayo de prevención de VIH de fase 3 que muestra cero infecciones por VIH después de que se administra este medicamento. Como les había mencionado anteriormente, todavía no se ha liberado su patente porque la sintetización del fármaco es muy nueva, pero cuando eso ocurra, muchachos, vamos a tener unas formas de prevenir el VIH cada vez mejores. ¿En qué se está trabajando? Se está trabajando en fármacos que puedan protegernos durante un año entero. ¿Sí? Continuamos. PrEP y PEP. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Cualquier pregunta, háganmela saber en este momento. Yo creo que es importante que hagamos un feedback. Si hay algo que no entendieron, si hay alguna duda, si hay algo más que quisieran saber, pues eh, háganmelo saber en este momento. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta, María Villegas? María y María Agnis. ¿Dónde se puede conseguir el medicamento actualmente? Aquí en Venezuela, en la cadena de Farmatodos. Lamentablemente no está en todas las farmacias nacionales, pero está en toda la cadena Farmatodos. ¿Ok? Y como dije anteriormente, sin ningún conflicto de interés, no es que le estoy haciendo la propaganda a Farmatodos, pero es donde pueden conseguirlo los pacientes y tiene que ser con récipe médico. Muy buenos días, profesora. Me Hágame disculpa, su mi nombre pregunta, chicos. Quien haya levantado la mano puede preguntar libremente a través del micrófono o si quieren hacerlo vía chat, como quieran. Buenas, profe. Mi nombre es María Candares. Mi pregunta es esta. Si la paciente tiene sospecha de embarazo o está embarazada, ¿se puede todavía suministrar PEP o tiene que buscar otro método alternativo? Bárbara, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Este tipo de medicamentos no podría ser de a largo plazo. Bárbara,
Ok, yo soy Bárbara. Y mi pregunta es, ¿este tipo de medicamentos Bárbara, a espero por largo tu plazo? pregunta. Soy yo, Bárbara. Tienes que prender el micrófono, Bárbara, para que te pueda escuchar, porque veo que no estás escribiendo en el chat ni diciéndome más nadita por aquí. Entonces, prende el micrófono y pregúntame. Tranquila, no les dé pena preguntarme nada, ¿ok? Bárbara, sigo esperando por ti. Ok. No, este medicamento, este tipo de fármaco no es perjudicial a largo plazo para nada, para nada. Este tipo de drogas son sumamente seguras. El tratamiento antirretroviral ha evolucionado de una forma gigantada. Ustedes van a ver muchas personas que, bueno, lamentablemente en la vida, tengo que decirlo, están muy vacías, es decir, bueno, porque no se ha conseguido la cura masiva, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Hemos avanzado en tratamiento como no se ha avanzado para ninguna otra enfermedad o ninguna otra infección. Así que no, la respuesta es que no va a ser perjudicial a largo plazo. Si la paciente tiene sospecha de embarazo o está embarazada, ¿puede tomar PrEP? Bueno, si está embarazada, usualmente lo que uno indica es tratamiento posexposición. ¿Entiendes? Por ejemplo, una embarazada que salga negativa y que te diga que su pareja tiene VIH, uno de inmediato le pone el PEP y está haciéndole el seguimiento. Ahora bien, si de pronto es una embarazada que también te dice, mira, yo estoy embarazada, pero consumo drogas ilícitas, no sé qué más, tal, bueno, le pudiésemos indicar PrEP. ¿Ok? Y estos medicamentos no afectan para nada al bebé, todo lo contrario. ¿Ok? Protegen al niño de la infección vertical de VIH. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna otra pregunta? Bárbara, sigues con la manito levantada. ¿Tienes alguna otra pregunta? Ok, Robert, cuéntame. No, lenacapavir no está ni siquiera disponible en Europa todavía. ¿Ok? Es un fármaco que todavía no ha salido a la venta, sino que, bueno, apenas se acaba de aprobar, ¿sí? Con los estudios que se hicieron, todavía no está comercializado. A ver, si la mamá, es decir, si esta mujer gestante tiene VIH, recibe tratamiento completo antirretroviral. Y el tratamiento antirretroviral protege al 100% el bebé de la transmisión vertical de VIH. ¿Oyeron? Al 100%. Robert, tenías una preguntita por allí que no he visto. A ver, si es una pregunta que generalmente la hacen. Qué bueno que la hiciste, ¿no? Esto de que si hay una pareja, un VIH, el otro no tiene VIH, es recomendable utilizar PrEP así el primero de estos esté indetectable. Es una decisión personal, ¿sí? Por ejemplo, hay parejas que por mucho de que tengan mucho tiempo juntos, valga la redundancia, tienen eventualidades por fuera, tanto el positivo como el negativo. Entonces pudiese adquirir otra infección de transmisión sexual o incluso el VIH por otra persona. Y muchas veces lo que vemos, muchachos, es que culpan al que está indetectable. O sea, entonces yo a veces se lo digo, más por seguridad del que está indetectable, por su salud mental, toma PrEP, porque él como tal puede transmitirle la infección a su pareja. Pero si tienen otras parejas sexuales, pues yo diría que sí, que totalmente, que tomen PrEP. Tranquilo, siempre a la orden. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Para ir cerrando.
A ver, cualquier otra duda o comentario, si no lo podemos resolver el día de hoy o si hoy no se les ocurre, ustedes pudieran libremente escribir, ¿ok? Y yo les respondo con todo el placer del mundo. ¿Oyeron? Por ahí vi a María Agnes que otra vez levantó la mano. Cuéntame. Bárbara dice muchas gracias a ti, Bárbara, por estar interesada en este tema. Sí, debe estar indicado con un récipe médico para poderlo comprar, por lo que te dije. Debe haber una vigilancia médica, porque si no la gente se vuelve loca y toma PrEP salvaje. Eso fue algo que no les dije. Hay una terminología que se llama PrEP salvaje, es decir, que la gente toma el PrEP como le da la gana. Y eso disminuye no solamente la efectividad, sino que entonces después culpan al fármaco de no haberlos protegido. Perfecto. Bueno, chicos, cualquier otra duda o comentario que quieran hacerme, pueden escribirme libremente. Algunos de ustedes ya tienen mi número telefónico o a través del Instagram, el TikTok, como sea, que yo siempre respondo si me tarde un poquito, ¿sí? Generalmente reviso todo en la noche después de trabajar y las largas jornadas. Un abrazo a todos, me encantó y les estoy muy agradecida con ustedes por haberme invitado a esta bonita actividad. No me lo esperaba realmente que me contactaran de la UNER o de la UNEF, porque me dijeron las dos universidades. Y bueno, cuando ustedes necesiten algo de infectología, pues pueden contar conmigo. Un abrazo. Me despido en este momento.